Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra Trueba y si es primera vez que caes en uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita de suscripciones y compartas este video con tus amigos. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, el cual es el ciclo de carbono. Como les comentaba, vamos a hablar sobre el ciclo de carbono. Para poder saber qué es el ciclo de carbono, también necesitamos saber qué es un ciclo. Un ciclo es una serie de fases o estados por las que pasa un acontecimiento o fenómeno y que se suceden en el mismo orden hasta llegar a una fase o estado a partir de los cuales se vuelven a repetir y así sucesivamente. Y ahora, ¿qué es el carbono? Bueno, como todos sabemos, el carbono es un elemento químico no metálico cuyo símbolo en la tabla periódica es la C. El carbono es el principal componente de la materia orgánica. También sabemos que el carbono es uno de los elementos más importantes de la Tierra. ¿Por qué? Porque esta forma parte de todos los seres vivos. El carbono tiene la capacidad de combinarse con otros bioelementos. Tampoco debemos olvidar que el carbono se encuentra en la atmósfera en forma de dióxido de carbono, es decir, CO2. Ahora sí podemos comenzar a preguntarnos, ¿qué es el ciclo de carbono? El ciclo de carbono es un paso cíclico del carbono del aire a las plantas que lo absorben, igual a los animales que ingieren esas plantas y después al mismo aire por la descomposición de estos animales. El ciclo de carbono es un proceso no lineal y es muy complejo, ya que muchas de estas reacciones por las que el carbono se intercambia suceden al mismo tiempo. El dióxido de carbono es un desecho para los seres vivos, pero es un proceso de combustión también para la atmósfera. Por eso es muy importante, porque no nada más lo utilizamos nosotros como humanos o los animales o las plantas, sino en general la Tierra necesita de este. Hay procesos como las erupciones volcánicas en donde se libera una gran cantidad de dióxido de carbono al aire. Y no nada más las erupciones volcánicas, sino también las plantas. Las plantas también ocupan mucho dióxido de carbono, ya que con eso viven. Las plantas absorben el dióxido de carbono que está en el aire y lo llevan a los estomas de sus hojas. Una vez que está en los estomas de sus hojas, ya es cuando empieza a realizar el proceso de la fotosíntesis. Una vez que está compuesto todo esto en el interior de las plantas, también captan el agua del suelo y son sintetizadas con la ayuda de la clorofila para producir azúcar. ¿Sabías que una pequeña parte del dióxido de carbono regresa a la atmósfera como desecho vegetal? Otra se queda en el suelo, pero otra pasa a los seres vivos que se alimentan obviamente de las plantas. Aquellos animales que consumen plantas ingieren también el dióxido de carbono y así se convierte para ellos lo que es la carne, es materia orgánica. Los animales consumidores de plantas sirven de alimento para otros, como lo que son los carnívoros, y es así como el carbono pasa de este animal a este otro animal y les sirve muy bien, ya que les ayuda en sus órganos, en sus huesos, en sus tejidos, en todo eso. Y por supuesto, estos también desechan el dióxido de carbono al respirar, y es así como pasa a la atmósfera. Pero eso no es todo, también tenemos a las bacterias. ¿Cómo es que las bacterias ingieren este dióxido de carbono? Bueno, cuando los animales mueren, llegan pequeños organismos descomponedores. ¿Cuáles son estos? Los hongos, las bacterias, como lo había dicho, etc. Y se alimentan de estos cuerpos. Y así es como los disuelven en partes más pequeñas y se quedan en el suelo. Y al mismo tiempo también están liberando dióxido de carbono. Y a través de las raíces de las plantas absorben las partículas del dióxido de carbono y es así como pasa entonces a su estructura. Al realizar la fotosíntesis, las plantas liberan el dióxido de carbono y es así como regresa a la atmósfera. En ocasiones, la materia orgánica permanece en el suelo, sin descomponerse ni ser usada por las plantas, por los animales, y durante miles o millones de años permanece en la litosfera en forma de carbón, de petróleo y de gas natural, y en arrecifes de coral y roca caliza. En el mar, el carbono de las conchas de algunos animales, así como los caracoles, pasa al fondo marino cuando ellos mueren. Si este está al aire libre, se degrada y libera dióxido de carbono a la atmósfera. La fotosíntesis de las plantas, como la disolución de los océanos, eliminan el dióxido de carbono de la superficie. Ahora, ¿cuál es la importancia del ciclo de carbono? El dióxido de carbono influye, aunque no lo crean, en el clima del planeta, ya que atrapa parte de la radiación del sol y así el calor se mantiene constante e idóneo para la supervivencia. Sin embargo, en las últimas décadas los niveles de dióxido de carbono han aumentado bastante, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, lo que ha contribuido al fenómeno conocido como lo que es el calentamiento global, y subsecuente el cambio climático.
El ciclo de carbono se transfiere o se mueve entre los 4 reservorios de la Tierra, lo que es la atmósfera, los sedimentos, los océanos y la biosfera terrestre. La atmósfera es el lugar en donde se encuentra el dióxido de carbono, el aire. La biosfera terrestre es el suelo. Los océanos, pues ya sabemos que es la hidrosfera. Y los sedimentos forman parte de la geósfera, se encuentran en los fósiles y los combustibles fósiles. Solo quiero agregar que es muy importante cuidar al planeta. Si nosotros no ponemos de nuestra parte, este proceso no podría ser llevado a cabo. Así que eso es todo. Si te ha gustado el video, dale like, y si no también. Besos, nos cuidamos. Si tienes algún problema, puedes contar conmigo. Hasta la próxima.